Vamos a encender la maquinaria para empezar un vídeo en el que requiere una concentración extra, que os vais a dormir como ningún otro, pero que creo que es necesario hacer esta explicación porque va a ser divertido y vais a conocer un poquito más de fotografiando con Dan Hunter. Os voy a hablar de algo complicado, aburrido y muy técnico dentro de la fotografía. Pero espera, no cierres el vídeo. Voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible y sacaré todas las dudas. Pongámonos en situación. El efecto bokeh o modo retrato de los smartphones, ¿qué tiene de real o mito? Ahora vamos a llamarlo por su nombre, la profundidad de campo. La famosa F que acompaña a todas las lentes, sean focales fijas o zoom. Y vamos a concretar más, la apertura equivalente. ¿Creéis que un f1.7 es lo mismo en una cámara de sensor grande, como podría ser esta, que en un smartphone de sensor pequeño? La respuesta corta es que no, pero hay matices. Vamos a ellos. Todos los objetivos tienen una distancia focal que se mide en milímetros. El tamaño es equivalente por el factor de recorte de los diferentes tamaños del sensor. Y la equivalencia siempre se saca del sensor full frame, que se considera 1x. Y una regla insondable es que la porción de escena capturada dependerá de la focal de la lente y del tamaño del sensor. Cuanto más pequeño sea el sensor respecto al full frame, más factor recorte tendrá. Os pongo los ejemplos más conocidos. Sensor APS-C tiene 1,5 de recorte, micro 4 tercios tiene 2 y el sensor de 1 pulgada que empiezan a tener los smartphones es de 2,7. Y si seguimos bajando a 1 dividido 2,3 de pulgada, es de 5,6 y a 1,255 a 6x. ¿Esto qué significa? Pues es fácil. Si partimos de un objetivo 12 mm en full frame, multiplicaremos por el factor recorte de cada sensor y nos daría el equivalente. 18 mm en APS-C, 24 micro 4 tercios, 32 mm en 1 pulgada y así podríamos seguir hasta el infinito. Vamos a ser más directos. Para que en vuestra cámara principal de smartphone podáis tener un 24 mm, la lente tiene que tener un focal de 8,8 mm con un sensor de pulgada. Después de esta charla, dejando claro que la distancia focal depende del tamaño del sensor para sacar la equivalencia, vamos a explicar cómo influye en la profundidad de campo, que, por supuesto, que influye y mucho. Vamos a cerrar la cuestión de la luminosidad ahora mismo. Un objetivo luminoso dejará entrar la misma luz en cualquiera de los tamaños de los sensores. Ahora bien, la profundidad de campo es otro mundo. Vamos a usar la denominación de apertura equivalente, que se relaciona directamente con el factor recorte, que ya tenéis una noción básica de cómo funciona de lo que os he dicho antes en el charlotte. Ya sabéis eso de que las matemáticas están siempre en todos los lados, y aquí más. La apertura son los famosísimos números f, que se miden en pasos, y cuanto más pequeño es el número, más luminoso y más profundidad de campo ofrece. Pero hasta un límite. Preparaos para el siguiente rollo, pero es necesario para explicar el detalle. La apertura es el diámetro de la abertura del diafragma y la distancia focal del objetivo. Ejemplo práctico. Un 50 mm de focal con 25 mm de diagonal de apertura del diafragma equivaldrá a una apertura máxima de f2. Usemos el sensor que usemos, no cambiará la abertura del diafragma y la focal, pero si añadimos a la ecuación la distancia focal efectiva, con el correspondiente factor recorte, con el diámetro de la abertura, observaremos que la apertura efectiva aumenta el número de f. ¿Y qué ocurre con este aumento? Mayor profundidad de campo. Adiós, bokeh. Ahora viene lo más complicado de explicar, pero que lo haremos de la manera más fácil. Si disparamos a una distancia X, la que sea, con una distancia focal y un f específico en full frame, nos saldrá una profundidad de campo muy reducida, si la f es pequeña. Si hacemos lo mismo con cualquier sensor más pequeño con la distancia focal efectiva, la misma f, y la misma distancia, la profundidad de campo se ampliará.
Cuanto más pequeño el sensor, mayor profundidad de campo. A todo esto hay que sumar la distancia de la que vamos a enfocar. Cuanto más cerca esté y más lejos esté el fondo, el efecto de profundidad será más pronunciado. Es una ecuación sencilla para calcular. Sí, la apertura efectiva. Pero sería seguir rompiendo la cabeza. Y no queremos llegar a este punto. Y si has llegado hasta aquí y no te has dormido, os sigo contando. Hay aplicaciones, de hecho, que se encargan de hacer la conversión. Entonces, después de toda esta charla, mi finalidad es confirmaros que todo el desenfoque de campo que veáis en algunos terminales de manera más o menos conseguida, siempre estará regido por software y miles de capas de inteligencia artificial. Vamos a hablar de números y así se podrá entender mejor y el por qué la profundidad de campo de los móviles es casi inexistente. Básicamente, un smartphone tiene mayor profundidad de campo por 5 veces respecto a un 24 milímetros en full frame. Para simplificarlo, como ejemplo, pero sin ser real en cuanto a número, solo para que lo entendáis un poco. La apertura focal sería un f8 en los smartphones con sensores más grandes, de 1 pulgada o cerca, ¿vale? Así que fijaros lo amplia que es la profundidad de campo. Ahora entendéis que la única forma viable que tienen los smartphones para solventar el tema del bokeh es artificialmente, ¿verdad? Con el tamaño del sensor, la distancia focal y apertura equivalente de las lentes, lo que se saca es lo que se puede sacar. Solo podremos jugar con la distancia del elemento a fotografiar y el fondo alejado, es la única forma. Las lentes zoom dan en ciertas condiciones menor profundidad de campo y el efecto es más orgánico. De ahí que se usen siempre esas lentes para hacer la fotografía de retrato. Vamos a terminar con una declaración de intenciones. Los fabricantes seguirán trabajando en la fotografía computacional para fingir una reducida profundidad de campo. Cada vez harán mejor ciertos ajustes, pero en determinadas condiciones siempre tendrán problemas. Espero que te gustara el vídeo, que no se te hiciera muy pesado y si tienes cualquier duda, usa los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sé que ha sido un charlote como la copa de un pino, pero mucha gente cree que sus móviles tienen una reducida, llámalo bokeh, llámalo modo retrato, porque es lo que utilizo ahora, pero la profundidad de campo, una reducida profundidad de campo, solo se consigue con cámaras como esta, que tienen sensor grande y una apertura, en este caso f1.2. No hay otra opción. No hay otras opciones. Señoritas, señoritos, es lo que hay. Las matemáticas no fallan y mientras existan sensores pequeños, a tirar de inteligencia artificial. Ahora sí, hasta pronto.